Nunca podrás montarlo. Se rieron de la mujer apache, hasta que el caballo Mustang se inclinó ante ella como si reconociera a su verdadera dueña. Lo que pasó después cambió para siempre ese pueblo mexicano. El polvo del camino se levantaba como una cortina dorada bajo el sol implacable de la tarde, cuando Itzel llegó a San Cristóbal del Valle. Montaba un caballo Mustang de pelaje castaño claro, con manchas blancas que parecían nubes dispersas en su lomo. Su rostro moreno, curtido por el viento y el sol de las montañas, contrastaba con sus ojos negros que brillaban con una serenidad que pocos en ese pueblo habían visto antes. Los primeros en notarla fueron los hermanos Vega, Aurelio y Ramón, quienes descargaban sacos de maíz frente a la tienda de abarrotes. Aurelio, un hombre corpulento con bigote espeso y sombrero de ala ancha, se detuvo a mitad del movimiento cuando vio a aquella mujer descender de su caballo con una gracia que parecía danzar con el viento. «Mira nada más lo que nos trae el desierto», murmuró Ramón a su hermano, escupiendo al suelo con desprecio. Una india perdida con su caballito flaco. Itzel ató las riendas de su Mustang a un poste frente a la fonda principal, acariciando suavemente el cuello del animal, mientras le susurraba palabras en una lengua que sonaba como el viento entre los cañones rocosos. El caballo relinchó suavemente, frotando su hocico contra la mano de su dueña en un gesto de confianza absoluta. La mujer llevaba un vestido de algodón color tierra, desgastado pero limpio, y botas de cuero que habían caminado muchos kilómetros. Su cabello negro, largo hasta la cintura, estaba trenzado con pequeñas cuentas de turquesa que captaban la luz del sol como gotas de cielo caído. Al entrar a la fonda, el murmullo de las conversaciones se detuvo como si alguien hubiera cortado las cuerdas de una guitarra. La señora Remedios, dueña del lugar, una mujer de mejillas rosadas y delantal florido, la miró de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué se le ofrece?», preguntó la señora Remedios, sin moverse de detrás del mostrador. «Una habitación para pasar la noche y algo de comer para mi caballo y para mí», respondió Itzel con voz tranquila, sacando unas monedas de plata de una pequeña bolsa de cuero. Las monedas brillaron bajo la luz de la lámpara de aceite, y los ojos de la señora Remedios se entornaron. «Aquí no tenemos habitaciones para gente como usted. Pruebe en el establo de don Evaristo, al final del pueblo». El silencio se hizo más pesado. Los pocos comensales que había en la fonda la miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Itzel guardó sus monedas sin decir palabra, dio media vuelta y salió con la misma dignidad con que había entrado. Afuera, los hermanos Vega la esperaban junto a su caballo, acompañados ahora por otros 3 hombres del pueblo. Aurelio se había quitado el sombrero y lo sostenía contra el pecho en un gesto que pretendía ser respetuoso, pero sus ojos burlones lo traicionaban. «Señorita, permítame presentarme. Soy Aurelio Vega, ganadero de estas tierras. No pude evitar notar su interesante caballo». Itzel caminó hasta su Mustang y desató las riendas sin responder. El animal pareció sentir la tensión en el aire y sacudió la cabeza con nerviosismo. «Es que verá», continuó Aurelio, «aquí en San Cristóbal tenemos fama de tener los mejores jinetes de toda la región, y francamente me cuesta creer que una mujer, especialmente una mujer de su procedencia, pueda manejar un animal como ese». Los hombres rieron entre dientes. Ramón dio un paso adelante, mirando el Mustang con ojos expertos. «De hecho, ese caballo me recuerda a los que corren salvajes por los cañones del norte. Son animales peligrosos, imposibles de domesticar completamente». Itzel montó su caballo con un movimiento fluido, como si formara parte del animal. «Los caballos no son peligrosos», dijo mirando a Ramón directamente a los ojos. «Solo reconocen a quienes los respetan». Sin esperar respuesta, espoleó suavemente a su Mustang y se dirigió hacia el final del pueblo, donde las casas se hacían más pequeñas y los jardines más descuidados. Los hombres la siguieron con la mirada hasta que desapareció tras una curva del sendero polvoriento. El establo de don Evaristo era una construcción de adobe y madera que había conocido mejores tiempos. El anciano, de barba blanca y ojos nublados por las cataratas, salió cojeando al oír los cascos del caballo. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?» «La señora de la fonda me dijo que podría encontrar alojamiento aquí». Don Evaristo estudió su rostro por un largo momento. «Remedios siempre ha sido muy selectiva con sus huéspedes», murmuró.
más para sí mismo que para ella. Pero aquí en el establo tengo un cuarto pequeño que uso para almacenar granos. Está limpio y tiene una ventana. No es gran cosa, pero es honrado. Le agradezco su amabilidad. Mientras don Evaristo le mostraba el pequeño cuarto, Itzel llevó a su Mustang al corral anexo. Había otros 3 caballos en el lugar, pero cuando el Mustang entró, algo extraordinario sucedió. Los otros animales, que pastaban tranquilamente, levantaron la cabeza al mismo tiempo y se acercaron lentamente, como si rindieran homenaje a un rey que acababa de llegar. Don Evaristo se detuvo a observar la escena. En sus muchos años cuidando caballos, nunca había visto algo así. Los animales no solo aceptaron al recién llegado, sino que parecían buscarlo, frotando sus cabezas contra él en gestos de respeto y cariño. «Su caballo tiene algo especial», comentó el anciano. «Todos los caballos son especiales», respondió Itzel, quitando la silla de montar. «Solo necesitan que alguien hable su idioma». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las montañas que rodeaban el valle, Itzel se sentó en el pequeño porche del establo a limpiar sus arreos. El pueblo parecía tranquilo, pero ella podía sentir las miradas curiosas desde las ventanas cercanas. Fue entonces cuando apareció Mateo Herrera, el veterinario del pueblo. Era un hombre joven, de unos 30 años, con manos largas y callosas que hablaban de su trabajo con los animales. Llevaba una bolsa de cuero llena de medicinas y vendas. «Buenas tardes. Soy Mateo Herrera, veterinario. Don Evaristo me pidió que viniera a revisar a los caballos». Itzel levantó la vista de su trabajo. Los ojos de Mateo no tenían la malicia que había visto en los otros hombres del pueblo, sino una curiosidad genuina y respetuosa. «Su Mustang está en excelente condición», comentó Mateo después de examinar al caballo. «Hace mucho tiempo que no veía un animal tan bien cuidado». «¿De dónde vienen?» «Del norte», respondió ella simplemente. «¿Apache?» La pregunta flotó en el aire como una pluma. Itzel lo miró por un largo momento antes de asentir ligeramente. «Mi abuela siempre decía que los apache tenían un don especial con los caballos, que podían hablar con ellos en un idioma que solo ellos entendían». Por primera vez desde su llegada, Itzel sonrió. Su abuela era una mujer sabia. Mientras conversaban, no notaron que desde una ventana de la casa vecina, los hermanos Vega los observaban con atención. Aurelio apretaba los puños, molesto por la aparente facilidad con que aquella extraña había captado el interés del veterinario más respetado del pueblo. La noche cayó sobre San Cristóbal del Valle como una manta bordada de estrellas. Itzel se preparó para dormir en el pequeño cuarto que don Evaristo le había proporcionado, pero antes salió al corral para asegurarse de que su Mustang estuviera cómodo. El animal la recibió con un relincho suave, frotando su cabeza contra su hombro. «Mañana será un día difícil, compañero», le susurró en su oído. «Pero hemos enfrentado cosas peores, ¿verdad?» El Mustang resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Desde la distancia, las luces del pueblo parpadeaban como estrellas terrestres, y en el aire nocturno se podía sentir que algo estaba a punto de cambiar para siempre en aquel tranquilo valle mexicano. Los rumores sobre la mujer apache y su extraordinario caballo comenzaban ya a extenderse de casa en casa, de boca en boca, como semillas llevadas por el viento que pronto germinarían en historias que el pueblo recordaría por generaciones. El amanecer llegó a San Cristóbal del Valle con el canto de los gallos y el aroma del café recién molido. Itzel despertó antes que el sol pintara de dorado las montañas circundantes. Su Mustang la recibió con un relincho suave, cuando se acercó al corral para darle agua fresca y avena. Don Evaristo ya estaba despierto, cepillando a su yegua alazana. «Buenos días, señorita. ¿Durmió bien?» «Muy bien, gracias. Su hospitalidad es un regalo del cielo». El anciano sonrió, pero sus ojos mostraban preocupación. «Itzel, he vivido muchos años en este pueblo. Conozco a su gente. Los Vega no son hombres que olviden fácilmente cuando algo los molesta». Itzel terminó de ensillar su Mustang. «No busco problemas, don Evaristo. Solo necesito comprar algunos suministros y seguir mi camino. El mercado está en la plaza principal. Pero tenga cuidado. La plaza de San Cristóbal del Valle bullía de actividad matutina. Vendedores de frutas, verduras, telas y herramientas habían instalado sus puestos bajo la sombra de los árboles de mezquite.
El aire se llenaba con el aroma de tamales calientes y tortillas recién hechas. Cuando Itzel apareció montando su Mustang, las conversaciones se fueron apagando gradualmente, como ondas que se extienden en un estanque. Las mujeres se cubrían la boca con sus rebozos mientras susurraban entre ellas. Los hombres la seguían con la mirada, algunos con curiosidad, otros con claro desprecio. Se detuvo frente al puesto de don Jacinto, un comerciante de rostro redondo que vendía arreos para caballos. «Buenos días. Necesito una rienda nueva y algo de aceite para cuero». Don Jacinto la miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando a un animal en subasta. «Señorita, mis productos son de calidad. No sé si usted puede costearlos». Itzel sacó sus monedas de plata, dejándolas brillar bajo el sol matutino. «¿Cuánto por la rienda de cuero trenzado?». El comerciante vaciló. Las monedas eran genuinas y suficientes, pero miró nerviosamente hacia donde los hermanos Vega conversaban con otros ganaderos. «Lo siento, pero esa rienda ya está apartada para otro cliente. ¿Y el aceite para cuero?». «También apartado». Itzel guardó sus monedas sin mostrar emoción. «Entiendo». El mismo patrón se repitió en 5 puestos diferentes. Los vendedores encontraban excusas para no venderle nada. Productos apartados, precios súbitamente más altos, o simplemente la negativa directa. La humillación era deliberada y pública. Fue entonces cuando una voz firme cortó el murmullo de la plaza. «Buenos días, hija mía». El padre Miguel se acercaba con su sotana café desgastada y su rostro bondadoso enmarcado por una barba gris. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había servido en esa parroquia durante más de 3 décadas. «Padre», saludó Itzel con respeto, desmontando de su caballo. «Veo que has tenido dificultades para encontrar lo que necesitas». Sus ojos recorrieron los puestos donde había sido rechazada. «Don Jacinto, esa rienda que mencionó la señorita, ¿no es la misma que estuvo en tu puesto durante los últimos 2 meses sin venderse?». Don Jacinto se puso colorado. «Padre, es que nada. Véndele lo que necesita a un precio justo». La autoridad moral del sacerdote pesaba más que el miedo a los Vega. Refunfuñando, don Jacinto le vendió la rienda y el aceite a Itzel. Otros comerciantes, avergonzados, comenzaron a ofrecerle sus productos. Mientras guardaba sus compras en las alforjas, Itzel sintió una presencia familiar. Mateo se acercaba cargando un maletín médico. «Buenos días, Itzel. ¿Cómo está su Mustang?». «Muy bien, gracias a sus cuidados de ayer. Me preguntaba si no tendría inconveniente en que la acompañe de regreso al establo. Tengo que revisar a la yegua de don Evaristo». Los ojos de Itzel se iluminaron brevemente. «Por supuesto». Mientras caminaban por las calles empedradas, Mateo rompió el silencio. «¿De dónde viene realmente? Y no me diga solo del norte. He viajado por muchos lugares curando animales, y he visto cómo diferentes pueblos tratan a los caballos. Usted tiene algo que va más allá del conocimiento común». Itzel permaneció callada por un momento, acariciando el cuello de su Mustang. «Mi pueblo tiene una historia muy larga con los caballos. Aprendimos a comunicarnos con ellos cuando otros aún los veían solo como bestias de carga. Los Apache. Sí, pero eso es todo lo que puedo decirle por ahora». Esa tarde, mientras Itzel reparaba sus arreos bajo la sombra del establo, escuchó ruidos extraños en el corral. Al investigar, descubrió que alguien había cortado las cuerdas que sostenían el comedero de heno y había esparcido vidrios rotos cerca del bebedero. Don Evaristo llegó cojeando, con el rostro enrojecido de ira. «Esos malditos cobardes. Vinieron en la madrugada. Querían lastimar a su caballo». Itzel limpió cuidadosamente cada fragmento de vidrio, revisando que no hubiera nada que pudiera herir a los animales. Su Mustang la observaba con inteligencia, como si entendiera que alguien había intentado hacerle daño. «¿Por qué me odian tanto?», preguntó Itzel, más para sí misma que para el anciano. «No la odian a usted específicamente, niña. Odian lo que representa. Tienen miedo de que una mujer indígena pueda hacer algo que ellos no pueden hacer. Los Vega han dominado este pueblo durante décadas. Su sola presencia desafía ese orden». Esa noche, una niña pequeña se acercó sigilosamente al establo. María Elena, de unos 8 años, con trenzas negras y ojos curiosos, había estado observando a Itzel desde la distancia. «Señorita», susurró, «mi papá dice que usted es bruja porque los caballos la obedecen». Itzel sonrió suavemente. «¿Tú qué crees?».
Creo que los caballos la quieren porque usted los quiere primero. Eres una niña muy sabia. María Elena se acercó al Mustang, que bajó la cabeza para que ella pudiera acariciar su frente. Mi abuelita dice que hace mucho tiempo, antes de que llegaran los españoles, todos sabían hablar con los animales. Tu abuelita también es muy sabia. La niña se marchó corriendo cuando escuchó la voz de su madre llamándola, pero su visita había sido observada. Desde una ventana, Aurelio Vega apretaba los puños viendo cómo hasta los niños del pueblo comenzaban a sentir curiosidad por aquella mujer. A la mañana siguiente, Ramón Vega llegó al establo acompañado de 3 de sus vaqueros. Don Evaristo salió a recibirlos, pero su cojera parecía más pronunciada por la tensión. Don Evaristo, dijo Ramón con falsa cortesía, hemos estado pensando que tal vez sería mejor para todos si la visitante continuara su camino. Este es un pueblo tranquilo, y su presencia está causando disrupciones. ¿Qué tipo de disrupciones?, preguntó Itzel, saliendo del establo. Los niños están fascinados con sus trucos. Las mujeres murmuran supersticiones. Los hombres se distraen de sus trabajos. No es saludable para la comunidad. No hago trucos, solo cuido de mi caballo. Uno de los vaqueros, un hombre joven con cicatriz en la mejilla, se rió con desprecio. Seguro. Y supongo que es pura coincidencia que todos los caballos del pueblo actúen raro desde que llegó. Era cierto. Durante los últimos 2 días, varios caballos del pueblo habían mostrado comportamientos inusuales. Se resistían a ser montados por sus dueños habituales. Se dirigían hacia el establo de don Evaristo, y algunos incluso habían roto sus ataduras para acercarse al lugar donde estaba el Mustang de Itzel. Los animales sienten cosas que nosotros no percibimos, explicó Itzel. Si están inquietos, tal vez deberían preguntarse por qué. Ramón dio un paso adelante, intimidante. Escúcheme bien, India. Mi hermano Aurelio es un hombre paciente, pero yo no. Tiene hasta mañana al mediodía para irse de San Cristóbal del Valle. Si no lo hace por las buenas... ¿Qué?, lo interrumpió Mateo, apareciendo súbitamente. ¿Van a amenazar a una mujer desarmada? ¿Ese es el valor de los famosos hermanos Vega? La tensión en el aire se volvió palpable. Los vaqueros pusieron las manos en sus pistolas, pero Mateo no retrocedió. Esto no es asunto suyo, veterinario, gruñó Ramón. Todo lo que afecte a los animales de este pueblo es asunto mío. Y he notado que desde que ella llegó, los caballos están más saludables y tranquilos de lo que los he visto en años. Ramón escupió al suelo y se dio vuelta. Mañana al mediodía, repitió antes de marcharse con sus hombres. Cuando se quedaron solos, Mateo se acercó a Itzel. No puede irse. ¿Por qué no? Porque si lo hace, ellos habrán ganado. ¿Y por qué? Vaciló. Porque creo que este pueblo la necesita más de lo que usted nos necesita a nosotros. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, Itzel se sentó junto a su Mustang en el corral. El animal descansaba la cabeza en su regazo, y ella le susurraba palabras en apache que sonaban como canciones de cuna. «Mañana será el día», le dijo suavemente. «Mañana veremos de qué estamos hechos realmente». El Mustang relinchó suavemente, como si entendiera que el destino de ambos estaba a punto de decidirse en ese pequeño pueblo mexicano, donde el orgullo y el prejuicio chocaban contra la dignidad y la verdad. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre San Cristóbal del Valle cuando Aurelio Vega llegó al establo de don Evaristo. Detrás de él caminaban 5 ganaderos influyentes del pueblo, todos con rostros serios que hablaban de decisiones ya tomadas. Itzel estaba cepillando a su Mustang cuando escuchó los pasos acercándose. El animal levantó las orejas, sintiendo la tensión que se aproximaba como una tormenta eléctrica. «Señorita», comenzó Aurelio con una sonrisa fría, «hemos venido a hacer una propuesta». Don Evaristo salió cojeando de su casa, con Mateo a su lado. El veterinario había pasado la mañana en el establo, esperando este momento. «No me interesan sus propuestas, señor Vega», respondió Itzel, sin dejar de cepillar a su caballo. «Creo que esta sí le interesará». Aurelio se quitó el sombrero. «Hemos estado hablando los ganaderos del pueblo, y todos coincidimos. Usted afirma tener un don especial con los caballos. Nunca he afirmado tal cosa. Sus acciones hablan por sí solas. Los caballos del pueblo están actuando extraño desde su llegada. Algunos dicen que es brujería, otros casualidad». Aurelio hizo una pausa dramática.
Nosotros preferimos creer que es habilidad genuina. Ramón Vega dio un paso adelante con sonrisa maliciosa. Por eso hemos decidido hacerle una prueba. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Mateo con desconfianza. Una prueba de montada, respondió Aurelio. Tenemos un caballo Mustang negro que capturamos hace 3 meses en los cañones del norte. Un animal magnífico, pero completamente salvaje. Ningún jinete del pueblo ha logrado montarlo por más de 5 segundos. Don Evaristo frunció el ceño. Conozco ese caballo. Es peligroso, Aurelio. Ha lastimado a 3 de tus mejores vaqueros. Exactamente por eso es la prueba perfecta, continuó Ramón. Si la señorita realmente tiene el don que aparenta, debería poder montarlo sin problemas. Itzel dejó de cepillar a su Mustang y se volvió para enfrentar a los hombres. ¿Cuáles son las condiciones? Aurelio sonrió ampliamente. Si logra montar al Mustang negro y controlarlo durante 10 minutos completos, reconoceremos públicamente sus habilidades y le ofreceremos trabajo como domadora oficial del pueblo, con salario digno. ¿Y si no lo logro? Si no lo logra, la sonrisa de Aurelio se volvió helada. Se compromete a abandonar San Cristóbal del Valle inmediatamente y a no regresar jamás. El silencio fue denso como la miel. Don Evaristo negó con la cabeza vigorosamente. Es una trampa, Itzel. Ese animal es una bestia sin domesticar. No es una trampa, protestó Aurelio. Es una oportunidad. Si realmente tiene las habilidades que aparenta, esta es su oportunidad de demostrarlo. Mateo se acercó a Itzel. No tiene que hacer esto. Puede irse del pueblo con dignidad. Itzel acarició el cuello de su Mustang, sintiendo el latido tranquilo de su corazón. El animal la miraba con ojos inteligentes que parecían entender cada palabra. ¿Cuándo sería esta prueba?, preguntó finalmente. Mañana al amanecer, en el corral principal del pueblo. Todo San Cristóbal del Valle será testigo. Acepto. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Don Evaristo murmuró una oración entre dientes, mientras Mateo la miraba con admiración y terror. Los ganaderos intercambiaron miradas satisfechas. «Excelente», dijo Aurelio. «Hasta mañana, entonces». Cuando se marcharon, don Evaristo se acercó a Itzel preocupado. «Niña, ¿qué has hecho? Ese Mustang negro no es como otros caballos. Hay algo salvaje en él que va más allá de la falta de entrenamiento». «He visto caballos como ese antes», respondió Itzel tranquilamente. «Caballos que han sido lastimados por los humanos, hasta que olvidan cómo confiar». Esa tarde, Itzel se preparó de una manera que sorprendió a quienes la observaban. En lugar de practicar técnicas de montada, se sentó en silencio bajo la sombra de un mezquite y cerró los ojos. Mateo la encontró allí, cuando el sol comenzaba a ponerse. «¿Está bien? Estoy preparándome. ¿No va a ir a ver al caballo que debe montar mañana?» Itzel abrió los ojos y lo miró con sonrisa serena. «No necesito verlo con mis ojos para conocerlo. Esta noche, mis sueños me dirán todo lo que necesito saber». «No entiendo. Mi abuela me enseñó que los caballos y los humanos compartimos más que el mismo mundo. Compartimos los mismos sueños, los mismos miedos, las mismas esperanzas. Para montar a un caballo verdaderamente salvaje, primero debo entender qué lo hizo salvaje». Mateo se sentó a su lado en el suelo polvoriento. «Itzel, debo confesarle algo». Ella esperó en silencio. «Desde que llegó a este pueblo, no he podido dejar de pensar en usted. No solo por su habilidad con los caballos, sino por la persona que es. Su dignidad, su fuerza interior». Itzel sintió un calor extraño expandirse en su pecho. «Mateo, sé que apenas nos conocemos, pero quería que supiera que tengo sentimientos hacia usted». Por primera vez desde su llegada al pueblo, Itzel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Sus palabras me honran más de lo que puede imaginar. Mañana, cuando monte ese caballo, no lo haga por ellos. Hágalo por usted misma. Y sepa que habrá alguien en esa multitud que cree en usted completamente». Esa noche, Itzel se dirigió a la pequeña capilla. Encontró al padre Miguel arrodillado frente al altar de madera tallada. «Padre, ¿puedo hablar con usted?». El anciano sacerdote se volvió con sonrisa cansada. «Por supuesto, hija mía. Imagino que mañana será un día importante. Quiero contarle algo que no le he dicho a nadie más». Se sentaron en la primera banca. La luz de las velas creaba sombras danzantes en las paredes de adobe. «Mi nombre completo es Itzel Ayllana Mendoza. Mi padre era Joaquín Mendoza, un comerciante español que se enamoró de mi madre, una mujer apache de linaje noble.
Cuando yo tenía 10 años, unos bandidos atacaron nuestra caravana. Mataron a mis padres y me llevaron como esclava. El padre Miguel escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas. Escapé cuando tenía 15 años y he estado vagando desde entonces, buscando un lugar donde pudiera ser simplemente yo misma. No solo la india, no solo la mestiza, simplemente Itzel. ¿Y crees que San Cristóbal del Valle podría ser ese lugar? No lo sé, pero mañana lo averiguaré. El padre Miguel puso su mano arrugada sobre la de ella. Rezaré por ti, hija, no para que ganes o pierdas, sino para que encuentres la paz que buscas. Mientras regresaba al establo, Itzel notó algo extraño. En la distancia, cerca del corral donde estaba el Mustang negro, vio sombras moviéndose sigilosamente. Se acercó cuidadosamente y descubrió a 2 vaqueros de los Vega manipulando los arneses y riendas que se usarían al día siguiente. Uno de ellos, el hombre con cicatriz en la mejilla, estaba cortando parcialmente las correas de cuero, dejándolas intactas en apariencia pero débiles para romperse bajo presión. Con esto, cuando intente controlar al Mustang, las riendas se romperán, susurró a su compañero. Sin control. Ese animal salvaje la tirará en segundos. Itzel se retiró silenciosamente. No sentía ira, solo profunda tristeza por hombres que tenían tanto miedo de una mujer que estaban dispuestos a poner en peligro su vida. De regreso en el establo, encontró a su Mustang despierto, como si hubiera estado esperándola. Se acercó y apoyó su frente contra la del animal. «Mañana no será solo una prueba de montada», le susurró. «Será una prueba de todo lo que somos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que llevamos en el corazón». El Mustang relinchó suavemente, y en ese sonido, Itzel escuchó algo que sonaba como una promesa. Una promesa de que, sin importar lo que el amanecer trajera, enfrentarían juntos lo que el destino tenía preparado. Las campanas de la iglesia sonaron medianoche, y en algún lugar del pueblo, un Mustang negro pateaba impaciente en su corral, sin saber que al amanecer se encontraría cara a cara con la única persona en todo San Cristóbal del Valle que podía entender realmente su corazón salvaje. El amanecer llegó a San Cristóbal del Valle como una promesa dorada. Itzel despertó antes que los gallos cantaran, con el corazón tranquilo pero alerta. Su Mustang la esperaba en el corral, como si también supiera que este día sería diferente. Para cuando el sol se alzó completamente, ya se había congregado una multitud en el corral principal del pueblo. Parecía que cada habitante de San Cristóbal del Valle había venido a presenciar el espectáculo. Los comerciantes cerraron sus tiendas, los campesinos abandonaron sus campos. Aurelio Vega estaba de pie junto al corral más grande, con una sonrisa satisfecha que no conseguía ocultar la malicia en sus ojos. Ramón se encontraba a su lado, revisando las riendas saboteadas. Los hermanos intercambiaron una mirada cómplice, seguros de que en unos minutos aquella mujer apache estaría huyendo del pueblo. «Señoras y señores», gritó Aurelio con voz teatral, «hoy seremos testigos de una prueba extraordinaria. La señorita Itzel ha afirmado tener poderes especiales con los caballos. Veremos si es cierto». En la primera fila, don Evaristo se apoyaba en su bastón, con el rostro marcado por la inquietud. A su lado, Mateo tenía los puños cerrados, listo para intervenir. El padre Miguel se mantenía en silencio, con las manos entrelazadas en oración. «Traigan al Mustang», ordenó Ramón. 4 vaqueros aparecieron conduciendo al caballo más magnífico que muchos habían visto jamás. El Mustang negro era una criatura imponente, con músculos que se ondulaban bajo su pelaje brillante como la obsidiana. Sus ojos mostraban inteligencia salvaje y desconfianza profunda hacia los humanos. Cuando los vaqueros intentaron llevarlo al centro del corral, el animal se encabritó, golpeando el aire con sus cascos delanteros. «Como pueden ver», continuó Aurelio, «este no es un caballo ordinario. Durante 3 meses, los mejores jinetes han intentado montarlo. Todos han fracasado. El récord actual es de 4 segundos. Los murmullos se intensificaron. Varias mujeres se santiguaron, y algunos hombres comenzaron a hacer apuestas sobre cuánto tiempo duraría la forastera. Fue entonces cuando Itzel apareció. Caminaba con pasos tranquilos, vestida con su sencillo vestido de algodón color tierra y sus botas de cuero gastadas. Su cabello negro estaba trenzado con cuentas de turquesa que brillaban como gotas de cielo.
No llevaba equipo de protección. Simplemente caminaba hacia el corral como si fuera a dar un paseo. La multitud guardó silencio. Había algo en la manera en que se movía, una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión del aire. «Señorita Mendoza», gritó Aurelio, «las condiciones son claras. Debe montar al Mustang negro y controlarlo durante 10 minutos completos. Si lo logra, reconoceremos sus habilidades. Si falla, abandonará nuestro pueblo para siempre». «Estoy de acuerdo», respondió Itzel con voz clara. «Excelente. Aquí están las riendas y la montura». Ramón se acercó con los arreos saboteados. Itzel tomó las riendas y las examinó brevemente. Sus dedos detectaron los cortes parciales en el cuero, pero su expresión no cambió. Simplemente dejó las riendas a un lado. «No las necesitaré», dijo tranquilamente. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Aurelio frunció el ceño. «¿Cómo dice? No necesito riendas para montar a este caballo». «Eso es imposible», protestó Ramón. «Sin riendas no podrá controlarlo». Itzel se volvió hacia la multitud, y por primera vez habló con voz que todos pudieron escuchar claramente. «Mi pueblo, los Apache, han montado caballos durante más tiempo del que este valle ha sido habitado. Aprendimos que no se controla a un caballo con riendas o espuelas. Se conecta uno con él a través del respeto, la comprensión y el amor». Se acercó lentamente al Mustang negro. El animal, que había estado pateando nerviosamente, comenzó a calmarse gradualmente. Itzel no hizo movimientos bruscos, no alzó la voz, no mostró miedo. Simplemente caminó hacia él como si fuera el encuentro más natural del mundo. «Hola, hermano», le susurró al Mustang en apache, una lengua que sonó como el viento entre los cañones rocosos. «Sé que has sido lastimado. Sé que has perdido la confianza en los humanos, pero no todos somos iguales». El Mustang negro dejó de patalear. Sus orejas se alzaron, atentas a aquella voz. Itzel extendió su mano lentamente, permitiendo que el animal oliera su aroma, que reconociera su intención. «No voy a lastimarte», continuó susurrando. «No voy a quebrarte. Solo quiero mostrarte que aún hay humanos que entienden tu corazón». La multitud observaba en silencio absoluto. Incluso los niños más pequeños habían dejado de moverse. Era como si todo el pueblo hubiera sido hechizado por la escena. El Mustang negro olfateó la mano de Itzel. Luego, lentamente, bajó su gran cabeza y permitió que ella acariciara su frente. Un suspiro colectivo se escapó de la multitud. «Imposible», murmuró Aurelio, con la boca abierta. Itzel continuó hablando al caballo en su lengua ancestral, contándole historias de las montañas donde había nacido, de los vientos que corrían libres por los cañones. El Mustang escuchaba, y con cada palabra, su postura se relajaba más. Después de unos minutos, Itzel colocó sus manos sobre el lomo del caballo. El animal no se movió. Luego, con un movimiento fluido y grácil, se montó sobre él. El Mustang negro se quedó completamente inmóvil. No intentó derribarla, no se encabritó, no pateó. Simplemente se quedó de pie, como si hubiera estado esperando toda su vida a que alguien lo montara con respeto. Itzel no usó riendas, espuelas o fuerza. Simplemente se sentó sobre el lomo del animal, una mano descansando suavemente sobre su cuello. Y luego, algo mágico sucedió. El Mustang comenzó a caminar. No trotó ni galopó frenéticamente. Caminó con dignidad alrededor del corral, llevando a Itzel como si fuera la cosa más natural del mundo. Sus movimientos eran fluidos, sincronizados, como si jinete y caballo fueran una sola entidad. La multitud estaba completamente silenciosa. Algunos tenían la boca abierta, otros se frotaban los ojos. Las mujeres se santiguaban, y más de un hombre duro sentía lágrimas formándose en sus ojos. Durante 10 minutos completos, Itzel y el Mustang negro danzaron juntos alrededor del corral. No era simplemente montar un caballo, era una demostración de armonía que trascendía las barreras entre especies. Cuando finalmente se detuvo, Itzel desmontó con la misma gracia. El Mustang negro se quedó a su lado, frotando su cabeza contra su hombro en un gesto de afecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces comenzaron los aplausos. Primero fueron tímidos, incrédulos, pero gradualmente se intensificaron
hasta convertirse en una ovación que hizo eco en todo el valle. Aurelio Vega estaba pálido como un fantasma. Su plan había fallado completamente. Ramón tenía la boca abierta, mirando las riendas saboteadas que yacían inútiles en el suelo. Fue entonces cuando Itzel se volvió hacia la multitud para hacer una revelación que cambiaría para siempre la historia de San Cristóbal del Valle. Antes de que me ofrezcan trabajo o reconocimiento, dijo con voz clara y firme, «Hay algo que deben saber sobre mí». La multitud guardó silencio expectante. «Soy Itzel Ayllana Mendoza, hija de Joaquín Mendoza y de Ayllana, princesa apache de la tribu Chiricahua. Mi linaje se remonta a generaciones de líderes que protegieron estas tierras mucho antes de que existiera este pueblo». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Varios rostros mostraron incredulidad, otros respeto súbito. «Durante años he vagado buscando un hogar, enfrentando el desprecio de quienes me juzgan sin conocer mi corazón. Pero hoy he aprendido algo importante». Itzel acarició el cuello del Mustang negro. «He aprendido que el respeto no se gana con trucos o demostraciones de fuerza. Se gana con dignidad, paciencia y la voluntad de mostrar quién eres realmente». Mateo dio un paso adelante desde la multitud. «Itzel, lo que ha hecho hoy va más allá de cualquier habilidad que hayamos visto. Ha demostrado sabiduría, coraje y nobleza». El padre Miguel también se acercó. «Hija mía, has enseñado a todo este pueblo una lección sobre la verdadera naturaleza del liderazgo». Aurelio Vega, aún en shock, se acercó lentamente. Por primera vez no había arrogancia en su postura. «Señorita, princesa Mendoza, nosotros, no necesito títulos ni disculpas», interrumpió Itzel gentilmente. «Solo necesito saber si hay lugar en San Cristóbal del Valle para alguien como yo». Don Evaristo se adelantó cojeando, con lágrimas en los ojos. «Niña, después de lo que hemos visto hoy, este pueblo sería honrado de tenerte como parte de nuestra comunidad». La multitud estalló en aplausos nuevamente. Las mismas personas que días antes la habían mirado con desprecio, ahora la observaban con admiración y respeto genuinos. María Elena, la niña pequeña, corrió hacia Itzel y la abrazó por la cintura. «Sabía que eras especial. Sabía que los caballos te querían». Itzel sonrió, acariciando el cabello de la niña. «Todos somos especiales a nuestra manera, pequeña. Solo necesitamos la oportunidad de demostrarlo». El Mustang negro relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. El sonido resonó por todo el valle como una promesa de nuevos comienzos y segundas oportunidades. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo, iluminando una escena que ningún habitante de San Cristóbal del Valle olvidaría jamás. Una mujer apache de pie, junto a un caballo salvaje que había elegido confiar en ella, rodeada por una comunidad que había aprendido que el verdadero valor no se mide por el origen de una persona, sino por la nobleza de su corazón. 3 meses después del día que transformó para siempre San Cristóbal del Valle, las campanas de la iglesia repicaban con alegría bajo el cielo dorado del atardecer. Era un sonido que Itzel había aprendido a amar, porque representaba todo lo que había encontrado en este pequeño pueblo mexicano: pertenencia, respeto y amor verdadero. En la plaza principal, donde una vez había enfrentado el desprecio y la humillación, ahora se alzaba un letrero de madera tallada que decía: «Escuela de Equitación Tradicional Apache, Itzel Mendoza, instructora principal». El letrero había sido tallado por don Evaristo, quien se había convertido en algo más que un amigo. Era como el abuelo que nunca había tenido. Los cambios en el pueblo habían sido extraordinarios. Aurelio Vega, el mismo hombre que había intentado humillarla públicamente, ahora se acercaba a ella con un sombrero en las manos y humildad genuina en sus ojos. «Señorita Itzel», dijo con voz respetuosa, «quería agradecerle nuevamente por todo lo que ha hecho por nuestro pueblo. Mi hijo menor, Carlos, me dice que nunca había entendido realmente a los caballos hasta que usted le enseñó». Itzel sonrió gentilmente. «Los caballos siempre estuvieron dispuestos a enseñar, don Aurelio. Solo necesitaban que alguien escuchara». Era cierto. En los últimos meses, Itzel había establecido su escuela de equitación, donde enseñaba no solo técnicas de monta, sino la filosofía apache de respeto y comunicación con los animales. Niños y adultos venían de pueblos vecinos para aprender de ella. Incluso algunos hombres que inicialmente la habían rechazado, ahora traían a sus hijos para que aprendieran
el método de la princesa Apache, como habían comenzado a llamarle cariñosamente. El Mustang negro, a quien había nombrado Corazón Libre, se había convertido en el símbolo viviente de la transformación del pueblo. Ya no era el animal salvaje y desconfiado que nadie podía montar. Ahora pastaba tranquilamente junto al Mustang castaño de Itzel, y ambos eran admirados por visitantes que venían de lugares lejanos. Pero el cambio más hermoso en la vida de Itzel había llegado de la mano de Mateo Herrera. Su relación había florecido como las flores del desierto después de la lluvia. Lenta, genuina y profundamente arraigada. Mateo había demostrado ser un hombre de palabra y corazón noble, que la amaba no solo por su don extraordinario, sino por la mujer fuerte y compasiva que era. Itzel le había dicho una tarde mientras contemplaban juntos el atardecer desde la colina que dominaba el valle: «No puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo?». La propuesta había llegado acompañada de un anillo sencillo de plata con una turquesa, diseñado especialmente por el herrero del pueblo para honrar su herencia apache. Cuando Itzel había dicho que sí, las lágrimas en los ojos de Mateo habían brillado como las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Ahora, mientras se preparaba para la ceremonia que se realizaría al día siguiente, Itzel reflexionaba sobre el increíble viaje que la había llevado hasta este momento. El padre Miguel había accedido a realizar una ceremonia que honrara tanto las tradiciones católicas como las apache, permitiendo que ella llevara el vestido blanco tradicional, adornado con cuentas de turquesa y plumas sagradas que había pertenecido a su madre. La noche anterior a la boda, las mujeres del pueblo habían organizado una celebración especial en su honor. La señora Remedios, quien una vez le había negado habitación en su fonda, ahora lloraba de emoción mientras le contaba historias de su propia boda. María Elena, la niña que desde el principio había visto bondad en ella, había crecido y se había convertido en su ayudante más entusiasta en la escuela de equitación. «Señorita Itzel», le había susurrado María Elena esa noche, «mi abuelita dice que usted trajo bendiciones a nuestro pueblo. Dice que desde que llegó, hasta la lluvia cae más abundante y los cultivos crecen mejor. Don Evaristo, quien caminaría con ella hacia el altar en lugar del padre que nunca conoció realmente, había llegado temprano esa mañana con los ojos húmedos de emoción. «Niña», le había dicho con voz temblorosa, «en todos mis años nunca había visto una transformación como la que has traído a este lugar. No solo has cambiado la manera en que vemos a los caballos, has cambiado la manera en que nos vemos a nosotros mismos». Mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Itzel se dirigió una última vez como mujer soltera hacia el corral donde Corazón Libre y su propio Mustang la esperaban. Los dos caballos se acercaron a ella con esa familiaridad y cariño que nunca dejaba de maravillarla. «Mañana comenzará un nuevo capítulo», les susurró en apache, acariciando sus cuellos. «Pero ustedes siempre serán mis primeros maestros, mis primeros amigos en este lugar que ahora llamo hogar». Corazón Libre relinchó suavemente, como si entendiera la importancia del momento. Su Mustang castaño frotó su cabeza contra su hombro en un gesto de aprobación. Mientras regresaba a la casa que ahora compartía con una familia que la había adoptado como hija, Itzel sintió una paz profunda llenando su corazón. Había encontrado algo que había buscado toda su vida, un lugar donde podía ser completamente ella misma, donde su herencia apache era celebrada en lugar de despreciada, donde el amor había florecido de las cenizas del prejuicio. Al día siguiente, cuando caminara hacia el altar del brazo de don Evaristo, con todo el pueblo de San Cristóbal del Valle como testigo, no solo estaría casándose con el hombre que amaba, estaría sellando para siempre su lugar en una comunidad que había aprendido que la verdadera riqueza no se encuentra en la tierra o el ganado, sino en la capacidad de abrir el corazón a quienes son diferentes y permitir que esas diferencias nos enseñen, nos sanen y nos hagan mejores personas. La historia de la mujer apache que llegó con un Mustang y se quedó para cambiar un pueblo se convertiría en leyenda, contada de generación en generación como testimonio de que el amor y el respeto siempre triunfan sobre el miedo y el prejuicio.